Saludos, amados hermanos y hermanas. Venimos de nuevo al pozo para beber juntos, para calmar nuestra sed, para que el Señor nos llene de su presencia, de su paz, de su alegría. El Evangelio de San Juan tiene una descripción, una narración muy linda sobre la resurrección de Jesucristo. En los demás evangelios se encuentra también, pero en Juan está ligada a varias personas y a varios momentos difíciles. En esta conversación que vamos a tener quiero destacar cómo el miedo llega a paralizar a la gente. Dice el Evangelio de Juan de esta manera: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por miedo a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. No podemos imaginarnos qué cara pusieron los discípulos. Por lo menos el Evangelio no lo dice. Solo usa una palabra: tenían miedo por las amenazas de los judíos, porque no querían que se comunicara que Jesucristo había resucitado. Pero el Señor los calma. La resurrección de Jesucristo tiene muchos significados y uno de ellos, en primer lugar, está muy claro: conforta a la persona en sus angustias y en su dolor. Ahora mismo, con esta plaga que tenemos, tanta gente que está muriendo, nosotros no es que somos indiferentes, ni somos masoquistas tampoco. No estamos jugando a ser superhombres, pero recordamos bien lo que dice la palabra: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Tener esta certeza, tener esta seguridad, pues nos ayuda a enfrentar las cosas de la vida con valor. Bueno, pero sigue diciendo el texto bíblico: dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Primero están con miedo, ahora están alegres. Están viendo al Señor Jesús, no tuvieron miedo, como si lo tuvieron en una oportunidad cuando van en la barca, el mar está picado y ven venir al Señor Jesús caminando y pensaban que era un fantasma, se asustaron. Ahora ya no. Ahora, al ver a Jesucristo resucitado, se alegran. No sabemos por qué. Posiblemente todos sus sermones anteriores, cuando les había dicho que Él iba a morir, pero que iba a resucitar, eso vino a darles una tranquilidad muy grande. La palabra siempre conforta en ese sentido. Y quiero destacar aquí especialmente que la resurrección de Cristo restaura. El relato bíblico nos dice que los discípulos se fueron a pescar tranquilos, como siempre. Y resulta que esa crisis que tenían los discípulos les hizo irse para otro lado. Como dijeron: hey, vámonos a nuestro trabajo de siempre. Porque si Jesús murió, resucita, lo vemos y no lo vemos, seguramente ya no vamos a seguir como antes. Pero había una persona en el grupo que estaba muy necesitado, sumamente necesitado de la presencia de Jesús. Pedro estaba muy necesitado. Y cómo el Señor escoge el momento oportuno para llegar. Dice aquí en el Evangelio, en el capítulo 21, 15, cuando terminaron de desayunar,
Jesús le preguntó a Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Y el Señor Jesús vuelve a la carga y le dice, apacienta mis corderos. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Posiblemente el dolor que sintió Pedro fue producto de su negación ante una empleada de una casa, una criada que lo vio y lo delató, le dijo que él era uno de los discípulos, que tenía el acento de los galileos. Y Pedro se avergonzó por 3 veces del Señor Jesús. Hay muchas maneras de avergonzarse del Señor Jesús, de negarlo, muchas maneras, pero muchas. Y entonces Jesús quiere restaurar a Pedro porque sabe que Pedro es un elemento valiosísimo. Hay que recordar cómo se convierte Pedro. Andrés, su hermano, es el primero que se convierte, que conoce a Jesús. Y le dice, Pedro, mi hermano querido, hemos encontrado al Mesías. Y lo tomó y lo llevó a Jesús. Y se quedó con el Señor desde aquel momento. Muchas veces en la vida del cristiano hay altos y bajos, momentos difíciles, momentos cumbres cuando la persona está muy bien, se encuentra en muy buena relación con el Señor. Otras veces, por muchas razones, se siente afectado, no vuelve a leer la Biblia, no vuelve a orar, dice, no necesito reunirme con nadie, entra en una indiferencia y necesita las palabras que lo avalan, que le ayudan, que lo confortan, porque el Señor sí lo necesitaba. Y miren el encargo que le da. Le pide a Pedro que apaciente las ovejas, que las cuide. Es la labor de un pastor, cuidar a sus ovejas, orar por ellas, pensar en ellas, ayudarlas en muchas cosas. Y Pedro sabía que él tenía un llamamiento de Dios para hacer esas cosas. Entonces la resurrección es restauradora. La persona nunca está totalmente desahuciada y nunca está totalmente fuera de la voluntad de Dios. Solo tiene que oír al Señor que le pregunta, por tu nombre, ¿me amas? ¿Me quieres? Y qué bonito que le podamos contestar, sí, yo te amo, sí, yo te quiero. Y agarrados de la mano con el Señor, vamos para adelante de nuevo, dando lo mejor que tenemos para el Señor, que dio lo mejor para nosotros, porque ese es el efecto que produce la resurrección de Cristo. Ese tema de la resurrección de Cristo es muy profundo, porque ciertamente su muerte es muy importante, pero si no hubiera resucitado, todo queda igual. Pero al resucitar, les está testificando que su obra sí fue aceptada por Dios Padre. Porque dice San Pedro más adelante en el libro de los Hechos, a ese resucitó el Señor Jesús y lo ha hecho Señor. Es una garantía para el cristiano saber que sirve a un Señor vivo. Más adelante, el apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los romanos, y sabiendo que estaban pasando por necesidades y por crisis muy propias de su época,
les dice que no se preocupen, que si morimos, para el Señor morimos. Posiblemente había una persecución. No se dice siempre, pero la iglesia del primer siglo fue muy perseguida. Y si vivimos, también para Él vivimos. De tal manera que sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. La comunidad de fe se fortalece cuando piensa que su Señor vive, que vive y que su resurrección es la garantía para su relación con Dios y para vivir la vida cristiana. No nos dice nada el texto qué pasó después, pero por las cartas que leemos del apóstol Pedro, son 2 cartas las que nos deja, ahí se ve el testimonio de Pedro. Está animado, está fortalecido, está lleno de fuerza, exhortando a la iglesia, animándola para que no vuelva atrás, que testifique del Señor y afirmando que Jesucristo es el fundamento de la comunidad de fe. La comunidad de fe no descansa en un hombre ni en los hombres, descansa en el Señor, que es el fundamento de su vida. Así lo dice, que Dios puso a Cristo como fundamento, un fundamento inamovible para que nos sostenga y nos ayude. Qué armonía más linda la que se da entre el cristiano y el Cristo vivo. Seguimos a un Señor que vive para siempre. Esta es la gran ilusión, la gran alegría y esperanza, porque sabemos que Cristo nos resucitará en su venida, en su parucía, y viviremos para siempre con Él. Yo les animo, queridos hermanos y queridas hermanas, a pensar y meditar muy bien en ese pasaje. Léalo detenidamente. Después, San Juan 21 está cargado de amor, de ternura, del cuidado solícito del Padre para nosotros. Que no nos desanimemos. Sigamos orando por la situación. Hay mucha gente que está sufriendo, pensando que si es un portador y que todavía no se le ha manifestado. Otros piensan en la situación que viene económica, social, que va a ser muy difícil, va a traer muchos problemas, mucha gente sin trabajo o con medio sueldo, con condiciones bastante difíciles. Los pobres especialmente, los que tienen, no, porque todos lo tienen, nada les falta. Pero la mayoría de la gente pobre, humilde, sencilla, que no tiene escolaridad, que no puede conseguir un trabajo, la pasa muy mal. Lo vemos y lo oímos todos los días en las noticias. La gente la está pasando mal. Oramos para ellos también, para que el Señor supla las necesidades. Orar no es solo pensar en las personas que necesitan, es orar y hacer. No dejemos de hacer todo lo que sea en nuestra mano, a nuestro alcance. Que nos unamos a las fuerzas, que apoyemos. Recordemos lo que dice el Señor Jesús, que un vaso de agua fría que se dé en el nombre de Él tiene gran galardón. A veces decimos, no, yo no puedo dar esto porque es una cosa tan pequeña. ¿De qué sirve? Sí sirve. Hay centros de acopio, hay centros donde se están recogiendo cosas. Pues llevamos un paquete de arroz, un paquete de frijoles, ropa que esté en muy buenas condiciones, no ropa hecha tirones, rota y fea, sino lo mejor que se pueda dar, paños y muchas cosas que la gente necesita. Oremos por la gente que en este momento sufre. Que Dios dé sabiduría a nuestro gobierno para que pueda disponer de los dineros que por lo general ya están presupuestados para emergencias y para que sean distribuidos de una manera justa, que llegue a las manos de la gente. Me gusta lo que está pasando, se ve que están trabajando muy bien. Y damos gracias al Señor por el esfuerzo ingente que hacen para los necesitados. Que la paz del Señor Jesús esté con nosotros hoy y siempre. Amén.